Las preguntas se escogieron conforme a lo que creemos que va a ser la edificación para la iglesia. Son preguntas que hicieron llegar al número de WhatsApp, me parece. Pues bueno, nos vamos a poner en manos de Dios para que aclare todas estas dudas y preguntas que hay, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios bendito, por tu palabra revelada, Señor, por el alimento que hoy trajiste a nuestras vidas, Señor, para nuestro espíritu, Señor. Te rogamos, mi Dios, que no solo se quede en nuestras cabezas, en nuestros oídos, Señor, sino que podamos poner en práctica lo que hoy nos has hablado, Señor. Te ruego, mi Dios, que cada uno de aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, podamos todos someternos a la autoridad de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el tiempo que nos has permitido tener en comunión, Señor. Gracias por cada pregunta que se expondrá el día de hoy, Señor. Te pido para que traigas sabiduría a nuestros pastores, predicadores, expositores, discernimiento para poder contestar conforme a tu propósito, que cada uno de nosotros podamos llevarnos nuestra porción, Señor, a casa, que nuestras dudas, Señor, sean dispersadas a la luz de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Jesús, por todo y en todo llevamos en tu nombre. Amén. Amén. Con ese micrófono, por favor. Con este, hermano. No lo estás. Bien, mis hermanos, vamos a dar comienzo con la primera pregunta del día. Sé que más de alguno tendrá esta misma duda, hermanos, entonces pongamos atención y recibamos de parte del Señor. Dice la pregunta, mis amados hermanos: ¿un creyente puede llegar a pecar de manera grave, pastores? Yo, el más pequeño de todos. Sí, un cristiano puede llegar a pecar de la forma más grave y tormentosa y horrible que puede existir. Sí puede ser. No únicamente, hermanos, podemos ver en el Nuevo Testamento el dolor por un pecado, sino vemos en el apóstol Pablo que aún un pecado que pudo haber sido muy pequeño le causó un tormento muy grave. Pero si vamos en la expansión de la palabra, la extensión de la palabra grave, pecado grave, pues vayamos al Salmo 51. Salmo 51, mis amados hermanos, es la consecuencia de un pecado sumamente grave, hermanos, en donde vemos a David compungido de corazón. Y justamente hablábamos hoy, hermanos, en la sesión que me correspondió a mí en la final, y también con mis hermanos amados pastores, hermanos, en donde vemos que el pecado causa dolor. Aquí David no está llorando porque su hijo le fue arrancado a causa del pecado, sino está llorando a causa de la gravedad de su pecado, y no por la gravedad de su pecado, sino por lo que el pecado es para con Dios. El Salmo 51, David está diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, dice el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí David? David fornicó y asesinó. David no asesinó con sus propias manos, pero tenía el poder como rey para ordenar que uno de sus grandes siervos, Usías, muriera, para que la depravación de su corazón resplandeciera, quedándose con la mujer de su siervo, hermanos. Él pecó gravemente. Algunos no pueden llegar a creer y dicen: no, entonces no era salvo. No, David era salvo. David fornicó y David mató, asesinó. Entonces la respuesta a la pregunta, que ahorita me gustaría escuchar también a los hermanos, supongo ustedes también, es que sí puede llegar a pecar. Esa es la respuesta a la pregunta. Podríamos ir más allá, pero la respuesta es: sí puede llegar a pecar horrendamente. Así que no te asustes si algún creyente entre nosotros llegase a cometer un pecado muy grave, sino más bien ve y amonéstalo y restáuralo. Y si él va al arrepentimiento, has ganado a tu hermano para la gloria de Dios. Y exhórtalo como si tú fueses el que cometiste el pecado.
No seas un religioso legalista que se quita a un lado de aquel que pecó terriblemente y se ha arrepentido. Y ahora, no llames pecado terrible solamente a matar y fornicar. Llama pecado terrible a no dar la gloria a Dios en todo. Amén. La restauración del pecado es finalmente el propósito de esta pregunta, yo así lo veo. Sin embargo, en el mayor estado de pureza que el ser humano pudo tener, que fue con Adán y Eva, pecaron gravemente contra Dios. Entonces, si ellos, estando en esa condición, desobedecieron a Dios, ¿cuánto más nosotros, generaciones después, con la infección del pecado, si así lo queremos ver, en nuestros genes, no pecaremos de manera grave? Ahora, toda transgresión de la ley es pecado, dice la Escritura. Entonces, todo aquello que hacemos en desobediencia a Dios, todo aquello en lo que hallamos nuestro deleite que no sea Cristo, es pecado. Y yo creo que eso es grave, porque no solamente es el cristiano puede pecar de manera grave, más bien es el cristiano puede pecar y podemos pecar. Lo contrario a Jesús, porque Jesús no es de, bueno, él podía pecar pero no pecó. No, él no podía pecar porque Dios no puede ser tentado y él no puede pecar. Pero en el caso de nosotros, pecamos porque somos pecadores. Ahora, hay cierto tipo de pecados que ya no deben de existir dentro de una iglesia como conviene a santos, que ni siquiera se deberían mencionar, porque son aspectos que en teoría ya no debería de existir como una práctica dentro de la iglesia en aquellos que han madurado en la fe. Dentro de una congregación hay de todo, llegamos de todo. De hecho, el primer requisito para entrar por una puerta a una congregación es ser pecador. Entonces, tenemos que entender que todos pecamos y que Dios ve todo pecado grave. Ahora, los pecados, ayer hablaba yo de carácter sexual, Dios los ve más graves. Y en el mismo Nuevo Testamento se nos habla de Sodoma y Gomorra, que dice Dios las puso como ejemplo para aquellos que viven de esa manera. Entonces, sí hay pecados más graves delante de Dios, pero no por eso el que practica la homosexualidad es más pecador que el que miente. Porque el que dijo no mentirás también dijo no robarás o no fornicarás. Y la ley proviene de un Dios que es santo y por lo tanto nos muestra su carácter y su oposición a todo lo que tiene que ver a injusticia y pecado que van contra su naturaleza. Entonces la realidad es, sí, todos pecamos y todo pecado debe ser visto grave para los hijos de Dios. No hay un pecado que sea más grave que otro. Pecado es grave. Y yo creo que eso debería ser nuestra conclusión, porque si no, vamos a ser muy livianos ante cierto tipo de pecados. Y vamos a considerar, bueno, es que si digo una mentirita no es tan grave como si yo fornicara. No, no, no. Ante los ojos de Dios es lo mismo, porque toda infracción de la ley retribuye con su justa retribución, dice la Escritura. Y nosotros debemos tener el cuidado que es uno solo el dador de la ley, y es Dios. Y por lo tanto, y es lo que quería yo comentar, pues todo pecado es grave porque todo pecado fue cargado en Cristo en la cruz. Entonces no puede, ya si lo quieres ver desde la perspectiva de un creyente podría caer en adulterio, sí, sí podría, como cae también en mentir, el simple hecho de decir llego a las 10 y llegué a las 10:15. Ambos son pecado porque ambos me invocan, me trae juicio porque con mis dichos pequé. Entonces, tenemos que ser muy claros en este aspecto, hermanos, para que no caigamos nosotros en un descrédito de cierto tipo de pecados y en la liviandad del pecado y decir, bueno, algunas cosas son graves y otras no. Finalmente, Dios nos va a perdonar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces podemos caer en ciertas prácticas dentro de nuestra vida cristiana que pensamos que son tolerables delante de Dios. Bien, hermanos. Se habla aquí de si como creyentes podemos llegar a faltarle al Señor. Dice joven la Escritura, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Respaldando lo que decía Pastor Luis hace un momento, hermanos, no hay una medida en la que podamos decir nosotros, bueno, este pecado sí vale la pena
ser considerado como pecado. No, hermanos, no hay un límite. Él considera todos nuestros pasos. Pero algo que me gusta mucho considerar con mis hermanos en Cuernavaca inclusive, es que a pesar de que podamos caer, no debemos de ver el aspecto moral negativo de que podemos caer, sino en la moral positiva, en el sentido de que no debemos ponernos como límite eso. Bueno, pero no soy adúltero. No, hermanos. Tenemos que considerar que a pesar de que los pecados han sido perdonados, según el Salmo 51 que leía Pastor Charlie hace un momento, tiene consecuencia y tiene responsabilidad, y es totalmente nuestra esa consecuencia y esa responsabilidad. Aunque la consecuencia eterna haya sido pagada, la presente es totalmente nuestra. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice, hermanos, la siguiente pregunta del día de hoy. Dice, ¿por qué si he creído el Evangelio continúo pecando? Creo que va muy de la mano, pero ¿tiene algo que agregar, pastor? 1, 2, 3. Pues lo dijo el hermano, lo dijo el pastor, ¿verdad? Pecamos, ¿por qué, hermanos? Porque somos pecadores. Eso es lo que nos recuerda sublime gracia, ¿verdad, hermanos? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, a un pecador salvó. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, toda la escritura es inspirada por Dios, pero evidentemente cada uno de nosotros tiene textos particularmente importantes, no por el valor de cada uno de ellos, sino por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y Romanos capítulo 7, hermanos, si me acompañan ahí, estamos viendo un apóstol Pablo que está compungido por su pecado. Esta es una de las señales de que es salvo, pero también es una de las señales de que aún el apóstol Pablo es un pecador. Pero miren cómo él se describe a sí mismo. Si vamos a leer desde el versículo 15, mis amados, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo aborrezco, lo que aborrezco eso hago. Probablemente esta pregunta venga de alguien que esté un poco confundido y que esté en la raya o el límite de dudar de su salvación, porque peca. Pero yo lo decía hace un rato, si tú estás doliéndote por tu pecado, quiere decir que eres salvo, porque un muerto no tiene dolor alguno, solamente el vivo le duele. Y el dolor del pecado es considerable. Por eso a lo mejor se pregunta esto muchas veces en diferentes foros de preguntas y respuestas, en donde simplemente somos portavoces, porque también somos de estos, de los que pecan siendo salvos. Dice, lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es Pablo, hermanos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué entonces peco si soy salvo? Es la pregunta, ¿verdad? Pues porque hay pecado en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, ¿por qué pecamos, hermanos? Porque el mal está en mí. Porque según el hombre interno me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí. ¿Por qué? Porque peca aún siendo salvo. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Y aquí viene el antídoto y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Pablo se recuerda a sí mismo que cuando peca y está arrepentido, Jesucristo está. Pero Pablo también se recuerda el mismo que antes de pecar también Jesucristo está. Así que peco, aun cuando soy salvo, número 1, porque soy un pecador y hay pecado en mí. Número 2, porque no recuerdo que Cristo fue a la cruz. Así que si pongo a Cristo delante de mí, Él es mi abogado también antes de caer en el pecado. Entonces, bien lo decía el pastor y mi pastor Raúl, no es un permiso el que soy pecador para pecar. Pero también, hermano, no debo de olvidar de que hay pecado en mí y voy a pecar. Pero ¿podré evitar acaso el pecar? Claro, recordando lo que Pablo recordó una vez que pecó, recordándolo antes.
gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y podríamos añadir quien murió por mí en la cruz del Calvario. Yo puedo poner a Cristo antes. El Señor dice a través de Pablo que juntamente con la tentación envíala. Cristo es mi salida antes de caer en el hoyo de la tentación. Algo que debemos considerar en esta postura de que seguimos teniendo algunas fallas en lo cotidiano de nuestras vidas es el hecho, hermanos, de que muchas veces olvidamos que debemos de mortificar la carne, a pesar de que por la obra del Espíritu Santo los pecados dominantes ya fueron vencidos. No obstante, cada día, hermanos, estamos expuestos a que por el mundo vayamos recogiendo aquellas migajas de pecados, esos rastros que quedaron en nuestro interior, y debemos irlos mortificando, como dice Primera de Pedro en el capítulo 3, hermanos, que debemos esforzarnos cada día. A pesar de que va a estar latente ahí la caída, nosotros tenemos que pensar siempre en lo positivo del Señor, que nos dice que hay tantas buenas obras por hacer, y debemos de perseverar en eso, hermanos. Amén, hermanos, gracias. Sí, perdón. Perdón. También considero es importante ver la otra perspectiva. Cuando hay pecado en nuestras vidas, la palabra, el Espíritu Santo nos confrontan. Si pecamos sistemáticamente, va a llegar un momento que cauterizamos la conciencia. Y eso también hay que tener mucho cuidado, porque no vamos a aceptar ninguna reprensión y vamos a llegar al punto como el hijo pródigo, hasta lo más vil. Y el Señor ahí tratará con nosotros. Como aquellos que Pablo dijo, yo los entregué a Satanás, de otra manera los expulsé de la iglesia y bajo el cuidado y protección de una iglesia local para que Dios trate con ellos allá afuera, porque han blasfemado en contra del Señor. Entonces, la perspectiva es que el pecado trae consecuencias, que muchas veces el cristiano por la liviandad al pecado tolera pecado en sus propias vidas. Son muy duros para confrontar a otros, pero son muy livianos con el pecado propio, y hay que tener mucho cuidado con ello. Pero la otra cara de esto también es el tener mucho cuidado, porque el pecado también Satanás lo aprovecha para traer condenación. Y por lo tanto, el Espíritu Santo trae convicción y Satanás trae condenación. Estoy hablando ya de un creyente. Ambos al principio se siente igual, o sea, te sientes mal, pero la condenación te aplasta y la convicción te restaura, te lleva al arrepentimiento. Entonces, Romanos 8:1 nos enseña que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, esa debe ser una verdad que nos sostenga, porque sí, somos pecadores, pero tenemos esperanza en Cristo. Porque si no, mis amados hermanos, de la misma manera, todos podríamos estar con una pesadez que la debemos de tener, esa convicción de nuestro pecado continuo delante de Dios para buscar restauración, misericordia, por supuesto, pero no podemos vivir en una continua condenación delante del Señor. ¿Por qué? Porque esos pecados ya fueron pagados. Y tenemos que tener ese cuidado, porque Jesucristo enseña Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por lo tanto Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero debemos cuidar, como se ha dicho, no ser cristianos James Bond, con licencia para pecar. Hay que tener cuidado, porque el cristiano ya no es aquel que dice es que no pude evitarlo, es no quise evitarlo, porque el dominio propio nos ha sido dado. Solamente quisiera decirles algo con respecto a lo que el hermano dijo. Recuerdan lo que dice Hebreos 10, por si esta pregunta pues se la hacen algunos que de pronto entran en el territorio de condenación, cuando el Señor Jesús ya ha dicho que los suyos ya no tienen condenación. Pero dice Hebreos capítulo 10, ustedes la mayoría saben que enseñé esto como por 3 años. Es de mis pasajes preferidos también. Versículo 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos ya no hay más ofrenda por el pecado.
Pero antes dice también, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo nos convence y nos hace sentirnos terriblemente como el apóstol Pablo, hasta el punto de decir, miserable de mí. Entonces, a su vez también recordamos, Cristo ha pagado, y eso nos llevará a no seguir cayendo en lo mismo, hermanos. Bendito sea el Salvador, hermanos. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, hermanos. Una pregunta bastante interesante, porque sabemos que pues, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué pasa, hermanos pastores, con aquellos que nunca han escuchado acerca de Jesús, que nunca escuchaban el Evangelio? ¿Qué pasa con su eternidad? Ya lo expusieron, y también el pastor. Pero número uno, si eres como aquellos que yo un día fui y creemos que es imposible que se pierdan porque no escuchan el Evangelio, es decir, uno de mis hijos me decía, ¿y qué pasa con los que están en un rincón en África que murieron sin que escuchar el Evangelio? Bueno, pasa lo que tenía que pasar, tenían que pagar por sus pecados. No es injusto, todos son pecadores, Dios es triplemente santo, y si fueran al infierno, pues es lo que merecen. Algunos que explican mal la doble predestinación, entendiendo los vasos de ira o de misericordia de una mala manera. Ellos dicen, es que Dios predestina para que vayan al infierno. Realmente la Escritura no dice eso como tal. Dios podría hacerlo y es soberano y es santo, pero mejor dicho, todos merecen infierno y el Señor ha predestinado a unos para salvación. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Bueno, vivirán sus vidas para ellos mismos y obviamente harán lo que les place. El pastor Luis decía hace un momento, irán de mal en peor. Ellos, como dice Romanos 1:20, hermanos, a ellos se les muestra a Dios, ven la creación, pero ellos no lo estiman. Justamente es importante, hermanos, porque si nosotros olvidamos esa porción, si nosotros olvidamos lo que dice la Escritura, pues vamos a creer pecaminosamente que Dios es como injusto. Aunque no nos atrevemos a decirlo, diríamos, bueno, ellos no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo. No, pero sí tienen la oportunidad de ver al Creador. Y si dices, pero es que es un ciego, tienen la oportunidad de respirar y oler aromas, de tocar con sus manos, sentir la creación. Dice Romanos, hermanos, 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y escuchen, de modo que no tienen excusa. ¿Para qué? Para decir que no ven a Dios. Así que, ¿qué pasa con esos que mueren sin Cristo? Bueno, yo creo en la misericordia de Dios. Sé que Él puede alcanzar al peor de los perdidos, pero creo a lo que la Escritura dice. Es necesario que el hombre escuche el Evangelio y lo crea y dé respuesta. Si el Evangelio no ha llegado a sus oídos, él no crea el Evangelio, el mensaje de salvación, no irá a un lugar distinto al que se merecía. Es la realidad, hermanos. Pero también debe de caer un peso sobre nosotros. Somos responsables de esta generación. Si no escuchan tus vecinos, la gente que te rodea, tu familia, es tu culpa y siéntete culpable. Si tú no le dices al impío, impío, arrepiéntete de tus pecados, la espada viene, el impío morirá y pagará, pero su sangre te será demandada a ti. Amén. Romanos, que es mi libro favorito. El apóstol Pablo aborda este tema de una manera singular, pero así como Dios predestinó a aquellos que han de ser salvos y que responden al llamado del Señor, los ordenados para la vida eterna, como los llama Lucas en el libro de Hechos, también predestinó el medio de salvación, que es la predicación del Evangelio, porque a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Entonces no hay manera de salvación sin el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, si dijéramos nosotros que existe salvación aparte del Evangelio o la proclamación del Evangelio que produce arrepentimiento y fe, entonces estaríamos implicando que existe salvación por obras. Romanos 2, capítulo 15,
Habla precisamente de esa ley escrita en los corazones y que les acusa o les defiende, pero no les acusa o les defiende la conciencia, que a veces se malentiende ese texto. Lo que acusa o defiende es el razonamiento, porque al final tú razonas y te desenvuelves según lo que crees. Y el contexto de Romanos 2:15, que muchos utilizan ese texto para decir, aquellos en el Amazonas que nunca escucharon del Evangelio, Dios los va a juzgar según su conciencia, pues están mal interpretando el texto, porque no está hablando de eso Romanos 2:15. La realidad, mis amados hermanos, es que el estándar de bondad y perfección para Dios es Cristo. Es moralmente perfecto. Y no hay acción, mérito u obra humana que pueda equipararse con lo que Cristo ofreció en la cruz por nosotros. Si las obras humanas o el sacrificio humano fuese suficiente para redimir al pecador, Cristo no hubiera venido y hubiera dicho, sálvese quien pueda. Y por lo tanto, nosotros tendríamos la posibilidad de morir por nuestros propios pecados en sacrificio y entonces Dios perdonarnos, pero no es así, porque el problema es que nosotros somos pecadores y Cristo era sin pecado y es sin pecado. Entonces, ¿qué pasa con aquellos? Pues Dios los deja en su curso natural. Ahora, ¿cuál es ese curso natural? Tenemos que entender que vino una sentencia forense desde el decreto en el huerto del Edén. Y es que la paga del pecado es muerte. Y entonces toda la masa humana está bajo condenación. Y aquellos que son redimidos o salvados es porque Dios los escogió. ¿Por algún afecto nuestro? No, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, los que son salvos es por gracia. Y en ambos casos, sea que un pecador muera y va al infierno, o un pecador es justificado por Cristo y va al cielo, en ambos casos, ambos recibieron justicia. Y nunca hubo injusticia de parte de Dios, porque el pecador que murió no justificado recibió la justa retribución por su extravío. Y por el otro lado, el creyente que fue justificado, no sin sangre, que es la sangre del Cordero, recibió también justicia. Entonces Dios no es injusto. Y creo que Pablo aborda este tema de una manera magistral en Romanos capítulo 9 en adelante, donde nos deja ver este panorama de la escena humana, donde de una misma masa de barro el Señor forma vasos de honra y otros de deshonra. Pero Él los creó aún al impío para el día malo, dice la Escritura. Y en todo esto Dios sigue siendo bueno. Y eso es lo que hay que entender. Y todo esto no lo vamos a comprender si no conocemos la doctrina de Dios, la teología propia, quién es Dios, su persona, su carácter, su santidad. Y eso nos va a ayudar a comprender el por qué es que aún aquellos que mueren, miles de millones de personas que están en el infierno, nunca Dios fue injusto con ellos. No recuerdo qué predicador lo dijo, pero esta frase me impacta y dice, jamás encontrarás a una persona del infierno que pudo haber dicho, yo corrí a Cristo y Él me despreció. Así que, amén. Solo para concluir, un texto, Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, contra los que practican pecado. Si hubiere alguno que no practicare pecado y está en el infierno, Dios sería injusto, pero como no es así, no podemos ver el justo juicio de Dios desde nuestra óptica sentimental en la que quisiéramos que todos estuvieran con el Señor en la eternidad, sino ver que lo que el Señor hace, hermanos, aunque al hombre no le agrade, es justo. Es justo, como decía ahorita Pastor Luis en su explicación, hermanos. Quiero agregar algo, hermanos. Creo que una buena pregunta no sería ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Sino ¿qué pasa con aquellos que lo han escuchado y no responden? Por ejemplo, podríamos hacer una prueba ahora mismo. Que los que están atrás me digan cuál fue la pregunta que hicimos. Los de atrás, hermana. ¿Se dan cuenta? Eso sí es terrible. Gracias.
Amén, hermanos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Voy a saltarme esta, hermano, que creo que ya quedó explicada con la anterior. La siguiente pregunta, entonces, conforme a la lista, es: ¿cuál es la certeza de que no voy a perderme en el camino? ¿Cómo estoy seguro de no perderme? ¿Cuál es la certeza de que no voy a perderme? Podríamos responder primeramente, puedes tener la certeza de que no vas a perderte porque estás luchando contra el pecado todos los días. Eso es algo bueno. Pero una de mis porciones preferidas, y también de mi hermano Alfredo, que está por ahí Alfredo, está en Jeremías capítulo 32, versículo 37. Algunos creen que esto solamente es en referencia al pueblo de Israel. Yo creo que no. Yo creo que es en referencia al pueblo de Israel en general. Y también otros textos como el libro favorito de mi hermano, déjame mencionar. Yo pienso que Pastor Raúl también debe ser una de sus joyas. Romanos 8, ustedes recuerdan. Pero Jeremías 32, escuchen lo que dice, hermanos. Versículo 37. Gloria a Dios. Dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Número 1, Él nos reunirá de todas las tierras a las cuales nos echó con su furor, con su enojo e indignación grande, y los haré volver. ¿Quién nos hace volver? El Señor. Y los haré habitar. ¿Quién nos hará? Él. Y me serán, dice Dios, por pueblo, y yo les seré por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Escuchen. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. ¿Y cómo voy a saber eso? Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Él hará, pero también nos dará evidencia de que nosotros no nos apartaremos. ¿Por qué? Pues porque Él, mis amados hermanos, nos dará su temor para que le temamos perpetuamente y no nos apartemos de Él. El apóstol Pablo agrega un texto, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, ¿qué, hermanos? Que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. Aquí debemos recordar esto, el que comenzó. Si no la ha comenzado, no hay esperanza. Si no la ha comenzado, lo sé porque no hay temor en mí. Su temor no está en mí, por lo tanto el pecado no me importa y no pasa nada, hermanos. Es una realidad. Pero si comenzó, ten por seguro que nada ni nadie te arrebatará de la mano del Padre, ni de la mano del Hijo, ni de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué garantiza que yo no me pueda perder? Bueno, si soy de Cristo, quiero recordarte que Jesucristo es un poderoso Salvador. Y que suceden tres cosas irreversibles cuando una persona viene al Señor. Y son tres actos soberanos. Lo primero es que viene la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento, del cual habló nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 con Nicodemo. Después viene el sello del Espíritu Santo, que es las arras de las promesas de Dios a nuestras vidas. Entonces, fuimos regenerados, fuimos sellados, y ahora viene la última, Romanos 8:15. Hemos recibido el Espíritu de adopción. Entonces, regenerados, sellados y adoptados. No hay manera de que alguien así se pueda perder. Dice en Juan capítulo 10, versos 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, no temporal, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, como citaba Pastor Charlie. Mi Padre que me las dio, iglesia, somos un regalo del Padre para Cristo. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y para concluir es mi participación en esta pregunta, si esto no fuera suficiente, que fuiste regenerado, sellado, adoptado y entregado por el Padre a Cristo, viene la respuesta de Cristo para con el Padre.
Él intercede por nosotros. Y como sumo sacerdote, su intercesión es eficaz para siempre. Amén. Hermanos, no me puedo quedar callado acá. Tomo el turno de Pastor Raúl. ¿Sí me lo prestas? Juan 17, hermanos, ¿se acuerdan? Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y quiero darte otra respuesta aún, hermano, que puede sumar bastante a mi gozo. Está en Romanos 8. Y obviamente debemos comenzar, hermanos, recordando desde el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y aún va más adelante de lo que te puedas imaginar. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No hemos sido glorificados, pero Pablo lo ve con una certeza que dice, ya son glorificados, aunque esto no ha pasado. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 La última pregunta que tengo aquí anotada, hermanos, pastores, es si pueden terminar esa sesión, al menos las que tengo aquí apuntadas, con consejos para avanzar en nuestra vida, para ser cada vez más santos, en nuestra vida de la santidad. ¿Qué consejo nos podrían dar, pastor? Dice la escritura en Hebreos, obedezcan a sus pastores. Algunos dicen, esto es una, ¿cómo se llama? Una dinastía o algo así. Estos pastores se sienten, ¿no? Es una realidad. Pero no lo desobedezcas a ellos, obedece a la palabra de ellos, ¿verdad, hermanos? Yo creo, hermanos, que podríamos recordar lo que dice Josué. ¿Recuerdan Josué 1? ¿Ustedes me acompañan ahí en sus Biblias? Y pueden ustedes, aparte, bueno, si quieren tomar este consejo de Dios, hermanos, pues lo que pueden hacer es tener ahí su separador y comenzar, hermanos, a hoy saliendo de acá, tenerlo. Quiero que vayamos desde el versículo 6. Y si hay alguna mamá aquí soltera o que no es soltera, viuda o algo así, sino que es la que es cristiana en el hogar, también tómalo. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No únicamente pienses en la ley de Moisés, piensa en toda la palabra. Para que guardes, y lo siento, hermanos antinomianos, hermanos antiobediencia, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es una lucha terrible, es un reto tener a nuestros hijos amonestándolos día con día.
Aún como les decía en sesiones pasadas, lo he tenido que hacer con mis hijos en el culto y decirle, ve allá, guarda silencio, siéntate con tu mamá. Aunque eso puede ser usado en mi contra por algunos que creen que mis hijos y yo tenemos que ser perfectos. Lo hago porque es mi trabajo amonestarlos, disciplinarlos en el temor del Señor. Esto me causa, hermanos, mucha agonía en ocasiones a todos nosotros. El Señor lo sabe y nos dice, como se lo dijo también a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Yo creo que podríamos dar los 5 pasos para la madurez cristiana, los 5 pasos para ser un cristiano efectivo y muchas cosas así, pero no es lo que vamos a hacer. Y amén a todo lo que se ha dicho. Yo creo, hermanos, que la obediencia es la clave. La obediencia al Señor, la obediencia a su palabra. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 3, que es el último capítulo de esta carta, debemos imitar a aquellos que nos presiden en la fe, que juzguemos su comportamiento, su fe, cuál ha sido su conducta, porque ciertamente en Hebreos 13 nos pone un candado a los pastores. El 17 dice obedeced y sujetaos a vuestros pastores, pero el 7, 10 antes, nos dice también pues que observemos cuál haya sido su conducta y el resultado de su fe, y entonces les imitemos, porque no todos los pastores somos dignos de imitar, o no todo lo que hacemos es digno de imitarse, porque somos pecadores y somos falibles. Solo Cristo es infalible. Pero creo que un buen pastor, un buen candelero que Dios ponga en una iglesia local, mirará por el bien de la iglesia y mirará trabajar en su vida para que sea un buen testimonio a los demás. Como decía Pastor Charlie, porque queremos ver a todos los de la congregación en el cielo. Y dice el versículo 6 del capítulo 3 de 2 Tesalonicenses: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas o la enseñanza que recibisteis de nosotros. Son de esos textos que uno suele pasar por alto porque están al final de las cartas. Pero creo que Pablo también en otra porción de las Escrituras dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces debes cuidar muy bien cómo caminas tu vida cristiana. Debes observar muy bien de quién te rodeas, con quién te rodeas. Pablo escribió a los corintios y les dijo, miren, yo no les dije que no se juntaran con ningún adúltero, fornicario o idólatra, porque en dado caso les sería necesario tomar tu cohete y irte a Marte, ¿no? Salir del mundo. Más bien les escribí que aquel que se dijera hermano y practicara esas cosas, te alejes de él y ni siquiera comas con él. Y como dice en 3 de Juan, también que quienes no tienen esa doctrina, la doctrina bíblica, pues no les digas bienvenido, porque si les dices bienvenido participas de sus malas obras. Entonces mi respuesta después de todo esto que acabo de decir, debemos orar a Dios por, yo creo que 3 aspectos muy importantes. El primero de ellos es por más amor por Cristo, más amor por su palabra. Porque de nada sirve la erudición bíblica si no hay un amor genuino en nuestro corazón por Cristo y la iglesia. Y es clamar a Dios por más amor, porque nuestro corazón es demasiado egoísta, demasiado soberbio, y debemos reconocerlo. Lo segundo es clamar al Señor por mayor conocimiento. Pero ayer, como hablábamos en 2 de Pedro 1 al 10, de nada sirve tener todo lo demás si no cierras como broche de oro con el amor. Y lo tercero es por más obediencia. Porque en esto se complace el Señor, no en los sacrificios, sino que se obedezca a su palabra. Y si te has de gloriar en algo, que sea en conocerle y en entenderle. Entonces yo creo que ahí es donde radica el crecimiento y la madurez cristiana, en el Señor, es en Él. Buscarle a Él y lo que Él da, su deleite, su persona, su presencia. Está regresando mi voz.
Y yo creo que ahí es, hermanos, donde yo creo que es ahí donde nosotros debemos hallar nuestra fuente de crecimiento y madurez, porque solo de Él, y como lo hemos citado ya a lo largo de todo este congreso, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que la clave está en Cristo. Qué importante lo que acaba de decir, porque es un tema, hermano, que hemos estado abordando mucho. Qué bueno es saber qué es el amor. Porque si tú crees que puedes ser más bueno que el Señor, cuando el Señor ha inspirado la Escritura y dice que no te juntes con, y tú crees que debes juntarte para restaurarlo, no, quiero decirte que hay un único redentor y es Cristo. Y tú no puedes ser el restaurador y redentor. Casualmente batallamos en las iglesias con aquellos que no cortan, no obedecen la advertencia y no cortan vínculo con este tipo de personas que andan desordenadamente. Y justamente estos que no cortan son los que están contaminados de amargura. No dan fruto, están grises. Es una realidad. Y para estos, este tipo de amonestaciones de las últimas porciones de las cartas de un hombre santo les son gravosas y prefieren quitarlas o malinterpretarlas. Y de hecho te puedes dar cuenta en esto. Cuando el pastor dijo amor, dices, ahí está, de ahí me agarro. Entonces debo de darles amor. Darles amor también es darles reprensión, azote y disciplina, y aún darle la espalda a fin de que él se sienta vacío, solo, y venga y pida ayuda y le puedas dar a Cristo y lo restaures. Entonces gran parte de tu amargura se debe a lo que dice Hebreos 12:15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No vas a ser feliz hasta que obedezcas la palabra de Dios. Y si te dices amar al Señor, guarda sus mandamientos. Hay una escritura en el libro de Amós que dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Un consejo que siempre hemos recalcado en la congregación en Cuernavaca, lo vemos en una historia que contamos continuamente de una pequeña que le habían prohibido comer pastel. Y los padres le habían dicho a esa pequeña, no comas pastel, no puedes comer pastel, te hace daño para tu salud. Y a la pequeña le venía el pensamiento que la pastelería pues estaba cerca de un parque. Y al principio le vino el pensamiento y dijo, bueno, voy a salir al parque, no voy a comer pastel, pero voy a ir al parque. Estando en el parque, la pequeña dijo, bueno, me voy a acercar a la pastelería, pero yo no voy a comer pastel, solamente voy a ir a ver el pastel. Cuando ya estuvo en la pastelería, ella dijo, bueno, el pastel se ve muy bueno, no lo voy a comer, pero lo voy a tocar para ver qué tal está ese pastel. Hasta que llegó al punto que la niña dijo, bueno, ya salí, ya llegué al parque, ya vine a la pastelería, ya toqué el pastel, tengo que probar el pastel. El punto, hermanos, que dice aquí la escritura de Amós es que sabemos que el tiempo es malo. Sabemos que tenemos amistades que no edifican para la gloria del Señor. Y tristemente nosotros seguimos diciendo, como dice Pastor Charlie, tomando el punto de restauradores de almas. Sobre todo los jóvenes tengan demasiado cuidado con intentar ser restauradores de almas. ¿Por qué lo digo? Porque va a llegar el tiempo en el que van a querer formar una familia y siempre intentamos ser los restauradores de almas. No obedezcan el consejo de Satanás y piensen que ustedes pueden restaurar almas. Ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Inclusive ustedes no son salvos aún. ¿Cómo pueden restaurar un alma cuando no son salvos aún? Jamás lo van a poder hacer. Hermanos, no podemos engañarnos. No podemos engañar nuestro corazón. Sabemos que hay amistades que no edifican y aún así somos como esta pequeña. Bueno, voy a salir con ellos, pero yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Solamente voy a estar ahí por si se ofrece, por si se necesita el evangelio. Yo lo predico. Y vemos que en esa reunión nadie tenía necesidad del evangelio porque todos tienen trabajo, todos tienen un techo, tienen buen alimento, tienen cobija, parece ser que no lo necesitan. Decimos, bueno, voy a ir a otra, a lo mejor, probablemente ahora sí necesiten el evangelio, pero yo no voy a hacer lo que ellos hacen.
hasta que llegamos al punto que decía Pastor Luis hace un momento, se cauteriza tanto el corazón de nosotros que en la siguiente fiesta ya estamos haciendo las obras de iniquidad que ellos hacen. Ciertamente no podemos salir del mundo, pero no es conveniente que estemos en las obras de las tinieblas. Como dice esta escritura, hermanos, buscad lo bueno y no lo malo. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. Busquemos lo bueno, hermanos. Hay tantas y tantas cosas por hacer como para seguir pensando en que podemos estar en el ambiente malo y lograr hacer lo bueno. Es muy complicado, hermanos. Bendiciones. Amén, hermanos. Hermanos, tendremos un tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta de aquí del foro. Leo Olvera, un pequeño de 9 años, pregunta que si los animales van al cielo cuando mueren. Entonces vamos a responder. Esa pregunta es totalmente para Living Waters. Digo lo mismo, hermanos. Yo soy embajador, pero él es gerente de ahí, entonces él tiene que contestar. Yo creo que en el cielo va a estar lo que satisface al Señor y lo que Él quiere tener con Él por la eternidad. Así que si Él hizo los animales o cualquier otra cosa que Él considera que son objetos de su alabanza, ahí está, Leo. No sé específicamente cómo, por qué. Colmillos, pues no, espinas tampoco, pero sí sé que si Él lo hizo y se deleita en eso, seguramente habrá más de lo que nos podemos imaginar. Creo que las escrituras nos dan, bueno, Apocalipsis 19 nos habla de Cristo en su regreso triunfal sobre un caballo, aunque ese caballo podría implicar también su autoridad, su poderío, su ejército como viene triunfante, pero también, pues, bueno, porque eso representa el caballo en la guerra, ¿no? El poder, la autoridad, el dominio que se tiene. Pero nos da a entender de alguna manera también que puede existir animalitos en un futuro. Ahora, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Tendríamos que entender esto bajo el contexto de los nuevos cielos y nueva tierra, porque no bajo el contexto que tenemos hoy. Tendríamos que ser aquí un poquito más escriturales al respecto, porque esta creación va a ser destruida con fuego. Entonces, todo lo que existe ahora morirá, así como lo fue en días del diluvio. De igual manera, este cielo y esta tierra van a ser destruidos. En los nuevos cielos y nueva tierra, donde se entiende a la luz de Apocalipsis 22 que las naciones que hubiesen sido salvas, que nos da a comprender de alguna manera que entrarán en ese estado eterno, pues estaremos con el Señor, eternamente con Él, en un nuevo cielo, en una nueva creación, y donde seguramente si en esta creación, cuando Dios creó en el huerto del Edén a los animales para que estuvieran con el hombre, pues nos da a entender que dentro de esa gracia y creatividad que tiene nuestro Dios, pues tendrá también ciertos animalitos y demás. Ahora, si esta pregunta es, mi mascotita que murió, ¿va al cielo? La respuesta sería no, porque Cristo murió por los hombres, para redimir a los hombres. Hablando en términos salvíficos, toda la creación cayó bajo maldición cuando Adán peca. Eso incluye todos los animales y el universo. De hecho, en ciencia hay algo que se conoce como entropía. La entropía es la energía reservable en todo el universo que va muriendo y va escaseando cada vez más. Entonces, en otras palabras, el universo está muriendo. Eso es real. Eso implica entonces que llegará un momento también que la misma creación pues será fulminada. Entonces, la creación como la conocemos hoy no va a ser el estado eterno, porque Dios promete nuevos cielos, nueva tierra. Esa es la promesa que tenemos de parte de Cristo. No solo que estaremos con Él, sino que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y Pedro habla muy claro al respecto del juicio que vendrá sobre esta creación. No sabemos cómo va a ser, pero ahí lo dice. Y si ahí lo dice, pues tenemos que abrazarlo porque pues creemos que la Escritura así lo dice. Así como creemos que un gran pez
tragó a Jonás, si la escritura dijera que un Jonás se tragó un gran pez, también lo creería porque lo dice la Biblia. Entonces tenemos que creer lo que dicen las escrituras. Y en este caso considero que esa sería mi respuesta. Les dijimos que era para Living Waters, ¿se dieron cuenta, hermanos? Pero Leo, yo creo que si la dices porque tenías gran estima por tu mascota, pues quiero decirte que aunque tu mascota, como dice el pastor, no esté ahí, tampoco habrá lágrimas, ni tampoco va a haber muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, no habrá pecado, no habrá ningún sentido de necesidad, sino solo de Cristo. Así que cuando tú vayas al cielo, si es que eres salvo por la gracia de Dios, por la fe y arrepentimiento, no tendrás la necesidad de tu mascotita. Te sentirás en plenitud de gozo por la eternidad. Así que tenemos por cierto que las aflicciones, aún esa que un niño puede tener del tiempo presente, no son comparadas con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. Bien, hermanos, entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta de aquí conforme a lo que hemos estudiado, a las sesiones. Una pregunta, hermanos. Amén. Mi pregunta es, yo vengo de Tuxtepec, Oaxaca, y en la mayor parte de esa ciudad, todas las iglesias son cristianas pentecostés, y se nos enseña a orar, como dijo el pastor Charlie hace rato. A mí me gusta que todo sea en orden. Dijo, me gusta. O sea, enseñándonos que él como pastor le gusta el orden, que no haya desorden dentro de la iglesia. Así también nos enseñan allá que tenemos que respetar, que lo que se nos dice a través de sus labios de ellos lo tenemos que acatar. Y una de ellas es en la oración. Se nos enseña a orar, que debemos de orar por nuestros hijos. Señor, cubrimos a nuestros hijos con tu sangre preciosa. Cubrimos nuestra casa, Señor, con tu sangre preciosa. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Entonces, yo quiero saber, porque el pastor Luis comentó sobre eso, y yo quiero que me enseñe conforme lo que Dios le ha revelado. Tocante ahí va para allá, pastor. Tocante al tema de decentemente y en orden, cuando pedimos, por ejemplo, hermana, reverencia al momento de la oración, es que cuando varios se reúnen a hacer algo o hablar al mismo tiempo, eso no es orden, es desorden. Algunos tienen un problema de pronto de poder escuchar y hablar al mismo tiempo, y entonces no hay concentración. Y creo que si todos nos ponemos a orar al mismo tiempo y un incrédulo llega, va a decir, ¿qué manicomio es este? Porque él no entiende la oración. Cuando ora un pastor o un predicador o una persona, los demás están orando los mismos deseos de él, a menos de que digamos, hermanos, oremos en nuestro lugar con orden. Si levantamos voces al mismo tiempo, el Señor nos escucha, nos entiende, pero cada quien dirá lo que dirá sin un sentimiento profundo de levantar oración a Dios, hermana, porque está confundido con lo que está escuchando de un oído y de otro. Entonces tratamos de hacer esto en orden, no en un orden de que tú ora en orden, yo en orden, él en orden, sino que todos nos ponemos de acuerdo para en Cristo Jesús al mismo tiempo decir amén. Habrá un tiempo en donde oramos, pero la mejor oración es la oración silenciosa, en donde tú y el Señor pueden hablar de forma particular sin tener que distraer a otros que a lo mejor no tienen la misma concentración. Realmente yo admiro a los que pueden orar todos diferentes cosas al mismo tiempo. Mis respetos, porque tienen un nivel de concentración increíble que no siempre es santo, no siempre es santo. Con respecto a esto, no es lo que a mí me gusta, sino que el Señor dice que todo lo que se haga decentemente y en orden. Entonces entiendo el orden por ser reverentes, por ser respetuosos y por hacer todo, como dice el apóstol Pablo, en cuanto al hablar al mismo tiempo, uno por uno, para que la gente que está afuera incrédula no piensen que estamos locos. O sea, que quiere decir que eso es orar de común acuerdo. Como un acuerdo, hermana, podría ser. Y habrá un tiempo en donde cada uno pide lo que sea, pero si estamos orando por un enfermo que es de la iglesia, pues todos deseamos pedir lo mismo, que el Señor escuche, y con un corazón decimos amén.
y habrá un tiempo en donde cada uno podrá tener meditación, como en la cena que el hermano servía hoy, el pastor, en donde cada uno ora en privado con el Señor sin llamar la atención del otro y hacer que el otro repita lo que yo oro cuando no lo siente, ¿verdad, hermano? Yo me llevo ese cambio para mí sola. ¿Cómo le hago allá? Pues ora tú al Señor decentemente y en orden. Gloria a Dios por lo que está hablando el Señor a su corazón, hermana, porque el Señor le está dando luz a su corazón. Y bueno, al final Dios es un Dios de orden. Y eso pide el Señor en todas las iglesias. Y referente a la sangre, referente a la preciosa sangre del Señor, nosotros tenemos que ir a las Escrituras. No es por menospreciar a la iglesia pentecostal, porque hay muchos hermanos que están ahí. Y no vamos a decir que por ser pentecostal alguien no es salvo. Eso no es cierto, porque la mayoría hemos salido de esos lugares. Y no todo es malo ahí. Lo que pasa es que hay un extremo en el desorden y en el mal uso de muchos aspectos que la Biblia enseña. Y eso lleva a la confusión más que a una exaltación al Señor. Entonces hay que tener esos cuidados. Ahora, cuando el Señor nos va hablando en su palabra, cuando el Señor nos va mostrando pues su voluntad revelada en las Escrituras, el Señor va renovándonos, nos va reformando, es lo que Él hace. Y venimos de por sí, venimos afectados por la caída, venimos afectados por un mundo caído y llegamos al Señor y a veces crecemos en iglesias donde, porque así es, porque así se les enseñó, porque así fueron instruidos y no profundizan en las Escrituras y practican cosas que el Señor no manda. Ahora, en el caso del uso de la sangre, como lo explicaba yo ayer, Jesús viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el sacrificio expiatorio de Cristo, todo el plan redentor que Dios gestionó desde antes de la fundación del mundo, era para redimir a los pecadores. Y así los sacrificios del Cordero de Pascua que se ofrecía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría a ser Cristo como cumplimiento. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado, ya no una vez al año, sino para siempre como un sacrificio perfecto. Entonces, quien aplica esa sangre sobre el pecador es Cristo, porque Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está el uso de la sangre, el uso que Dios le da, no el uso que la iglesia le da. Dios utiliza o aplica esa sangre sobre los creyentes para limpiar y expiar el pecado. Espiritualmente Él aplica su sangre sobre nosotros para limpiar y para justificar. Eso es lo que hacía la sangre del cordero que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento rociaba al pueblo. De la misma manera ahora Dios el Padre espiritualmente rocía la sangre de Cristo sobre su iglesia para ser lavados de todo pecado, de toda maldad, como enseña el verso 9 también ahí en 1 Juan 1, y también ser justificados. Entonces, cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió. El aplicar la sangre o el inducir a que la iglesia aplique la sangre en objetos u otras personas no es un mandato bíblico. De hecho, en el Antiguo Testamento, la sangre en la salida en el Éxodo, en Egipto, se aplicó en los dinteles y marcos de la puerta para que el ángel de la muerte pasara de largo. En otras palabras, esa sangre cubrió o protegió a aquellos que estaban dentro de ese lugar. De la misma manera, la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. La muerte primera sí, porque todos vamos a volver al polvo, al menos que nos toque ser llevados por el Señor. Pero si no es el caso, veremos muerte. Pero la muerte segunda ya no tiene potestad sobre nosotros porque la sangre de Cristo nos está cubriendo. Entonces, solo para concluir, nosotros no podemos hacer uso de esa sangre porque esa sangre es santa. Y el único que tiene esa potestad y autoridad es Dios de aplicarla sobre aquellos que Él quiere. Y además la sangre de Cristo sí tiene poder,
pero no como un fetiche, no como una frase, no como un cliché que vamos a usarlo, porque en sí la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar, lavar y expiar, pero quien la aplica es Dios. Entonces, si yo escucho un sermón y se dice algo y sí, la sangre de Cristo, eso realmente es más prácticas dentro de una denominación que un mandato bíblico. Entonces, mi recomendación, hermana, sería ir más a las escrituras, filtrar las enseñanzas de sus pastores a través de la palabra. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo 5, no menosprecies las profecías, es decir, no menosprecies toda enseñanza que se está dando de la palabra, pero analízalo todo y retén lo bueno. Debo filtrar toda enseñanza, aún lo que estamos haciendo nosotros aquí. Debemos filtrar toda enseñanza a través de las escrituras y retener solamente lo que provenga de Dios. Amén. Dice hermana también, aportando a lo que el hermano pastor decía, 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, tú no podrías salvar a tus hijos por pronunciar que la sangre de Cristo es para ellos, porque la oración no salva, es la obediencia de la fe la que me va a otorgar la sangre. Y aún como predicaban ayer los hermanos y pastores, aún cuando creemos y nos arrepentimos es por la voluntad de Dios. Entonces el pronunciar sangre sobre alguien o algo no lo cubrirá. Podríamos pasar toda la vida pronunciando la sangre de Cristo sobre nuestra casa y robarla 10 veces. Podríamos pronunciar la sangre de Cristo sobre nuestros hijos y irse al infierno. Entonces la sangre de Cristo vino a ser rociada cuando el sumo sacerdote presenta el sacrificio. Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote y también el cordero. Y Él se presenta como sacerdote y cordero, derrama su sangre y la rocía sobre aquellos que salvó y que creen en Él. Entonces, la protección de nuestra familia y todo es acercarnos a Dios y caminar en nuestra. bueno, la palabra dice que nadie puede acercarse a Él a menos de que le llame. Y Él llama por el Evangelio. En lugar de que proclames la sangre de Jesucristo, proclama el Evangelio. El Evangelio es lo que les va a llevar a salvación, si es que el Señor quiere salvarles. Esa es la verdad. Y con respecto a lo que tú haces, hermana, yo no tengo ninguna duda. Dos pastores de tiempo pasado, hermosos pastores, John Wesley y George Whitefield, le preguntaban a este pastor reformado y un hombre de Dios, le decían, el pastor George, un hombre que abrazaba la doctrina que él predicaba, le dijo, ¿usted cree que John va a estar en el cielo cuando el Señor venga? Y el hermano, que era un poco más tal vez estudioso y meticuloso en la interpretación bíblica, por la doctrina bíblica que abrazaba, dijo, bueno, tengo una certeza, que este hermano al cual tú estás descalificando como para que te diga que no estará en el cielo, estará más cerca que yo en el trono de la gracia. Y yo creo, hermana, que en el caso tuyo, cómo adoras al Señor, en cómo recibes la palabra y cómo tienes hambre y el valor para reconocer los errores que creo que el Señor te ha revelado, pues sería una bendición que mis hermanos sean contagiados de ese espíritu de recepción y de deseo de confesión, para que podamos estar todos en el lugar en donde tú estarás el día que el Señor venga. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar para terminar el día de hoy, hermanos. Padre, nos presentamos nuevamente, Señor, delante de ti, Señor, delante de tu trono de la gracia, mi Dios bendito, para agradecerte este tiempo, Señor, donde fuimos bendecidos, donde fuimos edificados, Señor, donde fuimos, Señor, nuestras dudas fueron dispersas, Señor. Te agradecemos tanto, mi Dios. Te agradecemos hoy, Señor, especialmente por la vida de estos pastores, siervos tuyos, hombres que te sirven, hombres que te aman, hombres que tú has infundido tu temor en sus corazones y que los estás usando para la extensión de tu reino y para la edificación de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por la vida del pastor Luis Ángeles. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor Charlie Velasco. Gracias, Señor, por la vida del pastor Raúl Leal. Gracias, Señor. Gracias. Te ruego, Señor, junto con mis hermanos, la iglesia, Señor, que los bendigas, que los ayudes, que les libres de todo mal, de toda tentación,
que renueves su espíritu, Señor, su mente, su cuerpo, sus fuerzas físicas, Señor. Dales más de ti, inúndalos más de ti, enamóralos más de ti, llévalos más profundo contigo, Señor, y que ellos puedan conocerte cada vez más y más y más, Señor, y así puedan dar a tu pueblo, Señor, de lo que tú les das a ellos, Señor. Gracias por sus vidas, por sus familias, sus esposas, hijos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos y oramos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.